Vamos a hacer esta lectura. Llegan a Bethsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Ya hemos escuchado la lectura de este pasaje. Vamos a hacer un poquito un análisis de este pasaje. Necesitaremos irnos unos versículos anteriores, en el versículo 18, en donde ya el evangelista Marcos nos ha plasmado esta situación. Dice, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen. Hay una incomprensión. Y es interesante porque después de este versículo 18 viene insertado el pasaje del ciego de Bethsaida. Teniendo ojos, no ven. Entonces, hay un reproche de parte de Cristo Jesús y este reproche Marcos lo da a conocer a su comunidad. Entonces, ¿de qué ceguera estamos hablando? ¿De qué es lo que no quieren ver o no pueden ver esta comunidad? Tendremos que irnos al Antiguo Testamento para darnos cuenta de la ceguera del pueblo y cómo los profetas denuncian precisamente esto y cómo Marcos quiere también mandarnos este mensaje, ¿verdad? Dice en Jeremías 31:8 encontramos la ceguera del pueblo o tema referente a la ceguera. Isaías nos hablará en repetidas ocasiones acerca de este mismo tema. Isaías 29:18, Isaías 35:5, Isaías 42:7, Isaías 43:8. Entonces el tema de la ceguera será recurrente y será algo de lo cual tendremos que poner muchísima atención todos nosotros. Dice el Evangelio según San Marcos que llegan a Bethsaida. Hay una tierra de opresión. Esta aldea en la cual estos habitantes están y de la cual procede nuestro personaje, tiene una fuerte resistencia a ver la realidad tal cual es. Y es bien interesante, abriendo un poquito a la reflexión personal. En muchas ocasiones yo le he comentado a la gente que a veces lo más difícil es aceptar la realidad tal cual es. Generalmente buscamos una realidad ficticia. Es que si no hubiera hecho esto, yo sería esto. No, ya lo tienes. Esto que vives, tus problemáticas, tus situaciones de conflicto, tus enfermedades, situaciones familiares, laborales, de estudio, económicas, de crisis existencial, de una sequedad espiritual. Todas estas crisis es tu realidad, es la que vives, así como tus alegrías, tus sueños, tus proyectos, tus ganas de vivir, tus pasatiempos, la diversión, tu familia, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es tu realidad, conforman tu realidad. Pero a veces queremos fugarnos porque nos cuesta trabajo aceptarla tal cual. Y esta comunidad estaba igual. Ellos veían las acciones de Jesús, veían sus milagros, escuchaban su palabra y aún así no querían entender. Los discípulos siguen en esa misma ceguera. Nosotros, discípulos de Cristo Jesús, seguimos también sin entender. Porque en muchas ocasiones decimos, sí creo en Dios, pero no en su iglesia. Creo en los sacramentos, pero no en los padres. Creo en la iglesia, pero no en los que laboran allí.
O sea, acepto la cuestión de los mandamientos, pero la cuestión del aborto, esa no la reservamos. La eutanasia no la reservamos. Eso de ir a misa, pues como que no es lo mío. Seguimos sin entender. Seguimos sin querer ver. ¿Se me explicó? Hay muchas situaciones de la vida cotidiana actual en donde nos vemos reflejados en este ciego de Betsaida. Entonces es bien, bien, bien interesante. Dice que Jesús en el versículo 23 toma al ciego de la mano y lo saca fuera del pueblo. Entonces, para recrear al ser humano es importante y es indispensable sacarlo de esa zona. O sea, mientras estemos allí, en cualquier situación, va a ser muy difícil que logremos salir. Necesitamos ver la problemática desde fuera, salir de donde estamos para darle una solución. En algún momento hablaba con una persona que una ya había terminado la carrera de psicología, otra la estaba estudiando, y a la par comentábamos eso. Muchas ocasiones las personas que tienen depresión es porque viven inmersas en sí mismas y en el mismo ambiente. Y es necesario sacarlas. Dice un cantautor, Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Necesitamos sacarte de aquí. Y entonces lo que recomendaban tanto la psicóloga como la estudiante en psicología era que es importante sacarla de este estado. Para salir de este estado es importante hacer otras actividades y lo recomendable es ve a alguna asociación, sea cual sea, y ofrécete de voluntaria. Ve a un orfanato, ve a un asilo, ve a un hospital, ayuda en algún servicio comunitario. Sal de esa zona de confort, ¿verdad? Sal de esa zona donde te encuentras. Y entonces verás la vida de manera distinta. Ve a un hospital. Allí tienen problemas reales, problemas fuertes. Entonces es interesante esta parte. Entonces lo saca del pueblo, dice, le imponen las manos y la respuesta que da es, veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero que andan. Entonces, ¿qué es un árbol? Los árboles son seres vivos, ciertamente, pero no tienen capacidad intelectual. No escuchan, no ven. Entonces, ¿a qué hace referencia? Existen estas personas que siguen ancladas a sus tradiciones. Son seres vivos y actúan como en piloto automático. Y necesitamos tomar el rumbo de nuestras vidas, ver la realidad, no la realidad que quiere que veamos. A veces la sociedad te impone lo que tú quieres que veamos y no es así. Tenemos que pensar, que leer, que estudiar, que comprender, que meditar, que preguntar, que cuestionar para sacar una conclusión lo más veraz posible. Porque hay que buscar la verdad, sea cual sea la verdad, duela lo que duela la verdad. Y entonces eso es importante. Entonces estos seres sin capacidad intelectual, sin capacidad de reflexión, son muy peligrosos porque se aferran a que tienen la razón. Y eso es bien peligroso. Bueno, dice que los ve, le vuelve a poner las manos y entonces comenzó a ver perfectamente y quedó curado, quedó restablecido y veía claramente todas las cosas. Entonces, en esta segunda imposición de las manos, la realidad se muestra tal clara y tal cual es. Entonces, este mismo ciego, ¿a quién representará? Lo veremos en el siguiente capítulo. Representará precisamente a Pedro y a todos nosotros como discípulos. Y en esta relación del Evangelio según San Marcos, se refleja precisamente a Pedro por la ceguera que tiene. No ve a Jesús claramente. Pero nosotros, como discípulos, estamos reflejados ahí. No vemos la realidad tal cual es. Entonces,
Hay muchos elementos importantes e interesantes en ese texto. Sin embargo, bueno, me parece que estos son suficientes para hacer una reflexión. Hasta aquí este pasaje. Vamos al siguiente.